Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8. El título ya se les ha anticipado, tiene pregunta, ¿corrupción en Canarias? Bueno, pues para tratar de contestar a ese interrogante, tenemos aquí a nuestros invitados, a los que queremos darles la bienvenida y agradecerles además el que protagonicen este debate. Nos acompaña don José Miguel Barragán Cabrera, portavoz suplente del Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Ha estado ya en alguna otra ocasión en este programa. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias y esperamos que el programa esté en función de lo que esperan los televidentes. Muy bien, eso lo esperamos. También tenemos a don Santiago Pérez García, miembro de la Diputación Permanente por el Grupo Socialista de la Cámara Autonómica, concejal del Ayuntamiento de La Laguna, etcétera. Profesor universitario. Bien, estaba invitado, como no, el Partido Popular, incluso nos habían dado el nombre del diputado don Fernando Toribio Fernández, pero no sabemos si por cuestiones de tráfico, no de influencia, sino de tráfico rodado o de tráfico estratégico, no sabemos, no ha llegado. Si llega, pues con mucho gusto se incorporará al debate. Si no llega, que quede constancia de que Canal 8 sí que ha invitado al Partido Popular para que opine desde el punto de vista parlamentario y, de esta cuestión. A la ciudadanía de la calle le vamos a preguntar al final del programa que qué haría con los políticos corruptos, ¿no? Bueno, pues ya escucharemos y queremos agradecerles también esa participación a todas las personas consultadas. A todos ustedes les invitamos que a través del correo electrónico, si así lo desean, puedan comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus puntos de vista, sus sugerencias, sus críticas. Está en este momento a pie de pantalla el correo electrónico para que puedan ejercer, si lo desean, pues esa actividad. Como siempre, vamos a iniciar el programa también con ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Si buscamos corrupción en el diccionario, podemos leer: conjunto de actitudes y actividades por las cuales los gobernantes y/o los funcionarios no buscan el bien común para lo que han sido elegidos y/o nombrados en esencia y se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse. La corrupción es la palabra de moda en los medios de comunicación por méritos propios. Son numerosos los casos que salpican la geografía española. Si bien la ciudad de Marbella ocupa un puesto de honor por la gravedad e impunidad de los delitos presuntamente cometidos, como por esa extraña mezcla de personajes del corazón, políticos y empresarios implicados. En los últimos años, se ha podido apreciar también en el archipiélago canario una muestra de esas actividades y actitudes que podrían incluirse en ese catálogo de corruptelas de las que hoy hablamos. Sin ir más lejos, en estos momentos en el municipio Gran Canario de Telde se vive uno de los episodios de corrupción más importante de Canarias y de España. Todo comenzaba a raíz de una denuncia formulada por el representante legal de una empresa de Telde. En su declaración manifestaba la exigencia que desde la Concejalía de Obras Públicas le hacían del pago de una comisión del 20% por la adjudicación de una obra. A día de hoy, ya son más de 10 los imputados, entre ellos el alcalde. La situación en la ciudad es bastante caótica y se compara con la crisis con la que se vive en el consistorio marbellí. Otro de los casos famosos es la conocida trama eólica. También aquí, un empresario, Alberto Santana, denuncia una presunta trama de corrupción alrededor de un concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias. Este apunta concretamente hacia 10 personas que, directa o indirectamente, tiene relación con el entonces director general de Industria, Celso Perdomo. Tras una primera investigación, la policía concluye que existe una red de contactos con la intención de conseguir que varias empresas se aseguren la adjudicación de potencia eólica, conociendo de antemano las bases del concurso. Conversaciones grabadas por la policía destapan además el presunto pago e intercambio de información privilegiada, así como el presunto trato de favor,
El caso continúa en los tribunales y parece que hay para rato. Junto a estos, existen otros asuntos turbios que no dejan de ser preocupantes, como es el caso de la playa de las Teresitas. La Fiscalía Anticorrupción investigaría la denuncia del colectivo Ínsula Viable y que implicaría a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y al alcalde de la capital, Miguel Cerolo. Caso Amaros, donde el informe de fiscalización de la actividad de este director general del Tesoro presuntamente avalaría la comisión de numerosas irregularidades, como el incumplimiento de las conciliaciones bancarias o la existencia de cuentas ópacas al control presupuestario. Estos serían los más actuales, pero no los únicos casos que afectan la política y la economía de nuestras islas. Tindaya, en este momento pendiente de resolución del Tribunal Supremo, y en caso de perder la batalla, el Gobierno de Canarias podría significar para las arcas públicas pagar indemnizaciones por valor de 80 millones de euros. El ISFEM también se encuentra en tribunales. Como imputados, aparecen nada menos que un consejero y 5 directores generales, por, presuntamente, conceder subvenciones para formación con fondos europeos, sin cumplir todos los trámites legales. En fin, caso Bango, Dimas Martín, Sintel y otros que encierran, siempre presuntamente, tramas de corrupción con menoscabo de dinero público. Bien, no hemos hecho el informe, de luego es un informe muy general, como ustedes han podido comprobar, y no se ha hecho una relación completa de posibles casos de presunta corrupción o supuesta corrupción hasta que los tribunales decidan qué es lo que hay del asunto. Vamos a hacer esta aclaración inicial de que el programa no trata ni muchísimo menos de usurpar aquello que el Poder Judicial tiene que decir en cada caso, sino aclarar ante la ciudadanía, bien, ¿por qué se produce esa corrupción? ¿Qué vías caben, aparte de las penales, civiles, etcétera, ya estrictamente políticas, para, en la medida de lo posible, evitar estas desviaciones y luego, evidentemente, reivindicar la honradez de todos aquellos políticos que son honrados y que a veces, evidentemente, por aquello de algunos casos se mezcla a todos, a toda la clase política. Don José Miguel Barragán, creo que usted tenía ahí hasta una lista de... ¿no? Venía hasta con lista de supuestas corrupciones. Sí, evidentemente más de las que ha dado el propio programa. Sí. Pero a mí me gustaría empezar hablando de este programa que está dedicado a corrupción en Canarias, en interrogante, haciendo antes que nada, y para que quede perfectamente claro, una apuesta por los que trabajan hoy, mañana, pasado mañana, después de las elecciones del 27 de mayo, de forma honrada, frente a los intereses públicos, defendiendo lo que es los intereses públicos y que nada tienen que ver con los casos de corrupción. Si miramos el volumen de alcaldes, concejales, gente que trabaja en el gobierno, frente a los casos de corrupción, afortunadamente para esta sociedad, son muchísimos más los que trabajan de forma limpia y transparente que los que se ven empañados en casos de corrupción. Por lo tanto, el primer mensaje a mí me gustaría que quedara claro de que no vale la frase todos los políticos son iguales, no lo vale, y no vale que cada vez que se saque un caso de corrupción también se intente hacer, dice, como salió este, ¿no? Tienen que haber más y entonces vamos a buscarlos porque seguramente los hay. Y dependiendo del partido que le toque el caso de corrupción, siempre intenta ver no la paja en su ojo, sino intenta ver no intenta ver la viga en su propio ojo, sino la paja en el ojo ajeno, ¿no? No, está bien esa aclaración. De alguna manera yo intentaba también hacerla, he querido hacerla y bueno, y me imagino que don Santiago Pérez también coincidirá en esto. No estamos aquí, ni muchísimo menos haciendo o intentando hacer una crítica generalizada a la clase política en absoluto. Pero aunque solo hubiese aunque únicamente hubiese un caso de corrupción, ya evidentemente supongo que tendríamos que tratarlo, ¿no? Por supuesto. Don Santiago.
Sí, yo creo que a la pregunta que es el título de este programa, ¿no? ¿Hay o no corrupción en Canarias? ¿Hay corrupción en Canarias? Sí. Yo creo que hay corrupción en Canarias. Bien. ¿Es la corrupción en Canarias un fenómeno generalizado? Yo creo que no. Hay circunstancias que han contribuido a que en Canarias se estén produciendo casos de corrupción, algunos están siendo investigados. Yo estoy convencido de que la corrupción que existe va más allá que la que está siendo investigada, aunque, insisto, no es un fenómeno generalizado. Hay factores que han contribuido a que se produzcan en nuestro archipiélago casos de corrupción, situaciones de corrupción. Circunstancias que tienen que ver con un crecimiento económico fulgurante en los últimos años, con la afluencia a nuestro archipiélago de importantes capitales para ser invertidos en el mismo. ¿Lavado de capital, quiere usted decir? Puede también, lavado de dinero sí, negro. porque al tener nosotros un modelo de desarrollo en el que el sector inmobiliario ligado al crecimiento turístico es muy importante, todo el mundo sabe que la inversión inmobiliaria es uno de los sistemas tradicionales para el blanqueo de dinero. Creo al mismo tiempo que en la economía canaria se ha venido produciendo una cierta desproporción. Yo no sé cómo lo explicarían esto los economistas, porque yo no soy economista, pero una cierta desproporción entre la actividad productiva real y las disponibilidades financieras que existen al alcance de los actores económicos y políticos en el archipiélago. Pues porque ha habido mucho crecimiento, porque ha habido flujos financieros muy fuertes desde las instituciones europeas, porque tenemos un sistema fiscal que incentiva claramente la inversión. Hay una cierta falta de proporción entre la economía productiva real y el flujo financiero que está planeando por encima. También existe una debilidad, a mi modo de ver, clara, de muchas instituciones públicas que tienen muchas decisiones importantes que tomar de contenido económico, de contenido financiero, y no son instituciones fuertes. Y cuando yo hablo de instituciones fuertes no me refiero a instituciones grandes, sino a instituciones independientes, cuyos gobernantes sean independientes de todo ese tipo de presiones que es natural que existen y que están muy ligadas a una economía como la nuestra en permanente fase de crecimiento desde hace prácticamente 20 años, ¿no? Ahora, ¿qué es corrupción? Porque se decía aquí, corrupción es la utilización de los cargos públicos para enriquecerse, para que los detentan, los gobernantes, se enriquezcan. Yo creo que corrupción es bastante más que eso. Sí, pero inicialmente, aunque solo fuese eso, pero quiero decir ya es corrupción. Otra cosa es que evidentemente haya distintas facetas de la corrupción, distintos registros. No, vamos a ver, las instituciones públicas tienen un poder y unos recursos económicos que están justificados para proteger el interés general, para servir el interés general. El interés general no es una idea colectivista ni socialista, no, el interés general es el interés público cuando es identificable. Hay un bien público, el medio ambiente es un bien público porque no hay medio ambiente por trocitos que repartir entre la gente. Y a veces el interés general es simplemente el goce pacífico por los ciudadanos de los derechos y libertades que tienen reconocidas, sin discriminaciones, sin preferencias no justificadas entre unos y otros desde el poder. Todo lo que significa utilizar el poder público para finalidades distintas de favorecer el interés general, como he intentado definirlo, es corrupción. Bien. Hombre, demasiado rebuscado para explicar lo que es corrupción. El dinero llama al dinero, el desarrollo económico llama a los especuladores y en ese juego también hay posibilidades de que se dé la corrupción. Yo lo dejaría en un plano más corto, de acuerdo con el interés general, de que efectivamente tiene que estar por encima de todo. Pero tú antes hacías una pregunta. ¿Cómo se arregla esto? Pues esto no tiene arreglo igual que los problemas de las multas de tráfico o de los demás delitos que existen en este mundo. No existe una ley contra los delitos societarios. No vemos a todos los días gente pasando por los juzgados por ese tema. Esto no va con leyes, o mejor dicho, no va solo y única y exclusivamente con leyes. Esto va con un poco más de ética, con intentar que nosotros, los partidos políticos, hagamos un esfuerzo de que la gente que vaya en las listas las miremos más, las estudiemos más, ¿no? Para evitar que esto ocurra. Pero aún así, entre los cientos y cientos de alcaldes que todos ponemos en las listas, que todos van en las listas y que después votan los ciudadanos, siempre hay una posibilidad de que se dé. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión de leyes, también hay una cuestión de condición humana.
Y hay gente que es débil y se presta a eso, o hay gente que es muy cobarde y se presta a eso, o hay gente que es muy sinvergüenza y que se presta a eso. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, no por hacer las leyes de forma distinta. Es que la solución aquí cada vez que dicen, no, es que vamos a hacer una ley y lo vamos a modificar. Miren, en Canarias, por ejemplo, las leyes del territorio tenemos uno de los desarrollos desde el punto de vista legislativo más amplios. Tenemos una CONMA a nivel de la comunidad autónoma, donde participan todos los agentes sociales y donde se toman la mayoría de las decisiones. Tenemos unos cabildos que participan en el desarrollo insular y tenemos unos ayuntamientos con amplias competencias en sus planeamientos. Pocas cosas se hacen hoy escondidas. Por lo tanto, podemos estar ante un tema completamente transparente y estar dándose un caso de corrupción. Incluso con la transparencia. Sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Porque la legislación es complicada? No, le voy a poner un caso. Vamos a poner un caso para que la gente lo entienda. Hay un caso, por ejemplo, de una adjudicación. Una adjudicación de una obra. El que se va a llevar la obra, por todos sus derechos, cumpliendo completamente el pliego de condiciones, se la lleva. Pero él no lo sabe todavía que se la lleva. Hay gente que puede jugar con ese momento y con esa información, y en cambio no está cometiendo, es decir, no se le está dando adrede. Pero esta persona que se la ha llevado no lo sabe. Pues bueno, si hay un político que juega con esa información privilegiada durante 24 horas, 48 horas o 52 horas y le dice, oye, ¿la obra va para ti? Sí. Condicional. Claro, él no lo sabe que se la va a llevar y entonces cree que si paga, se la lleva y cree que ha pagado y que se la ha llevado por pagar. Y en cambio puede haber, después tú miras el expediente completamente limpio. Eso puede darse en las instituciones. Y por eso digo que por muy transparente que hagas la ley, siempre puede haber una persona débil, sinvergüenza o que sea capaz de utilizar incluso la transparencia. Sí, está claro que el ladrón siempre roba. Bien, tendrá con distintas artimañas, pero sí, el que es ladrón roba, es decir, por definición. Tendrá la palabra don Santiago Pérez en cuanto retornemos, que será enseguida. Cuando usted diga. En el programa de Crítica en 8, el Canal 8, canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago. Son los protagonistas del debate don Santiago Pérez García, miembro de la Diputación Permanente por el Grupo Socialista de la Cámara Autonómica, concejal del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. También nos acompaña don José Miguel Barragán Cabrera, portavoz suplente del Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Y, por supuesto, está invitado del Grupo Popular. Había designado al diputado, don Fernando Toribio Fernández, pero no, este es el momento en que todavía no se ha incorporado al debate. Lo lamentamos. Bien, estamos debatiendo sobre una pregunta. ¿Existe corrupción en Canarias? Corrupción en Canarias. Ya don Santiago Pérez García nos había anticipado un rotundo sí. Existe corrupción. Y bien, ahora tiene la palabra, iba a tener la palabra, el propio don Santiago. Evidentemente ha quedado muy claro que hay algunos políticos que por debilidad, por lo que sea, porque son ladrones, pues meten la mano en la lata de gofio. La lata de negocio público, quiere decir, ¿no? Y entonces, pues, y ha dado en circunscribirse de alguna manera la corrupción al ámbito inmobiliario, al ámbito urbanístico, ¿no? ¿Solo en el ámbito urbanístico existe corrupción, don Santiago? Entonces, vamos a ver, el ámbito urbanístico y el inmobiliario en general es un ámbito en el que la tentación de corromperse es muy fuerte. Porque en ese ámbito el que gobierna, el que elabora y aprueba el planeamiento, tiene una gran capacidad de decisión. No nos olvidemos que tiene la capacidad de convertir un bien inmobiliario en oro o en barro. Y la tiene prácticamente con libertad. Y claro, es mucho poder. Es un poder muy grande sobre un bien económico extraordinariamente importante. Y más en una economía que ha tenido en el binomio turismo-construcción sus dos grandes motores, y en un territorio
que es pequeño como el nuestro, y por lo tanto la oferta de suelo es siempre escasa, ¿no? Antes estaban comentando que, ¿y esto cómo se arregla, no? Yo soy una persona que le he dedicado buenos años de mi vida a estudiar sobre las cosas jurídicas y a ser de profesor en ese terreno, no a hacerlo, sino a hacer de profesor. Y no tengo gran confianza en que estos asuntos se puedan arreglar cambiando las leyes. En nuestro país hay una vieja tradición, que es la tradición del arbitrismo, propia más de un país que vivió un declinar que duró siglos y que terminó simbólicamente en el año 98, en la crisis del 98, pues en nuestro país existe una tradición según la cual los males de la patria siempre se arreglan cambiando las leyes. Unas leyes sabias ayudan a hacer mejor las sociedades, pero las leyes no hacen milagros, no hacen milagros. Hay un problema de cultura social. El reproche de nuestra sociedad, que además a lo largo de la historia no ha vivido mucho en democracia, ni en sistemas políticos establecidos bajo el imperio de la ley, el reproche que se hace en nuestra sociedad al corrupto es un reproche muy leve. A veces incluso se cree que el corrupto es el listo y que los que no se corrompen son los tontos. Sí. Pero a pesar de que yo creo que las cosas no se arreglan cambiando las leyes y que las leyes no hacen milagros, algunas medidas legislativas pueden ayudar. Por ejemplo, yo creo que fue un gran error hace algunos años cambiar el estatuto, las condiciones en las que trabajan los interventores y los secretarios de las entidades locales. Eran independientes, no era fácil moverlos desde el poder y eso les daba una independencia, como se le da ese grado de independencia a los jueces. Y por la presión de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM, que es un organismo, casi un sindicato de alcaldes en muchos aspectos, pues se cambió la ley y se permitió que la designación de esos puestos fuera a través de una decisión casi de confianza, entre las personas capacitadas, pero de confianza, y que la permanencia en esos puestos dependa de la confianza del regidor municipal. Y claro, eso ha mermado muchísimo la independencia de esas instituciones, de la Intervención General y de la Secretaría General de las entidades, que son las que tienen que emitir un informe sobre la conformidad jurídica de las decisiones que se van a tomar. Yo creo que fortalecer, hasta el punto de convertirlos en independientes, con un estatuto de independencia, a aquellos funcionarios que tienen la misión de controlar la legalidad de las decisiones financieras o de las decisiones, por ejemplo, urbanísticas o de las decisiones en materia de adjudicación de contratos de obra, de contratos públicos en general, es clave. Esa sí que es una medida legislativa buena. Advierto que el cambio se produjo en una legislatura de mayoría socialista y que algunos parlamentarios socialistas en aquel tiempo nos revolvimos como gato panza arriba. Yo no puedo dejar de decir una cosa antes de terminar esta intervención. A pesar de que no está el Partido Popular difundió la idea generalizada de que aquí, después de varios años de mayoría socialista en el Gobierno de España y al frente del Gobierno de España, la corrupción era generalizada y que ellos venían a regenerar el país. Pues compadre, menos mal que vinieron a regenerar, porque si llegan a venir a corromper, Dios nos coja confesados. Y me decían ustedes antes de que por qué yo no he hablado de la corrupción de Coalición Canaria, porque no es mi estilo. O sea, yo puedo hablar de un caso de corrupción si lo conozco a fondo. Por ejemplo, creo que el caso de las Teresitas es un caso de corrupción clara, en mi opinión, y lo he estudiado. Pero yo no soy quien para estar hablando de casos de corrupción, porque además creo que hay factores, como por ejemplo la larga permanencia en el poder, la demasiada concentración de poder, el estar mucho tiempo en el poder y con mayoría absoluta, que es un factor que contribuye a crear situaciones de corrupción. Insisto, en todos aquellos que están durante mucho tiempo en mayoría absoluta y durante mucho tiempo en el poder. Lo que pasa es que hay políticos y partidos que tienen en algunos momentos capacidad de resistir a esas tentaciones, porque son independientes por sus convicciones o por lo que sea. Pero en fin, yo no voy a hacer acusaciones generalizadas. De todas formas, tú dices, el caso de las Teresitas, que lo conozco bien, es un caso de corrupción clara. Pero si es un caso de corrupción clara y tú que eres un cargo público, ¿la corrupción es un delito en España? La corrupción puede ser constitutiva de delito, pero puede haber corrupción que no sea delictiva, y es corrupción. Bien. Porque te digo una cosa, desde el poder... A mí me parece muy bien que ahora, después de lo que dijiste antes, le expliques eso a la gente ahora por la pregunta que te voy a hacer. Por la primera definición lo que que hay que hacer es valiente. Lo que hay que hacer es valiente. Si conoces un caso de corrupción, lo primero que me gustaría es verte a ti en el frente del juzgado haciendo la denuncia. Aunque sea, si no la quieres presentar tú, comunicándoselo tú al fiscal. Yo tengo información, llámeme a mí el fiscal,
porque yo tengo información, conozco bien el tema y soy capaz de articular y darle una respuesta al fiscal, si no quieres hacer la denuncia tú, diciendo que hay corrupción en las Teresitas. Sí. Pero no te atreves y además, después de este programa tampoco te vas a atrever. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Que no vas, que tú acabas de anunciar aquí que en las Teresitas hay corrupción. Sí. Y yo te digo que no eres capaz, porque no es verdad, y además porque es nada más que un lenguaje que tiene, no eres capaz de ir a los tribunales, y si no quieres ir a los tribunales, al fiscal, y decir, señores, yo tengo información de que aquí ha habido un pelotazo, aquí ha habido corrupción, y por lo tanto vengo aquí como ciudadano y como cargo público y lo denuncio. ¿Por qué no lo hace? Vamos a ver. Tú estás hablando de una cosa que no sabes, por lo que veo, y has reaccionado de una forma un poco... No. Vamos a ver. Yo he formulado, Santiago Pérez ha formulado alegaciones ante el Ayuntamiento de Santa Cruz cuando se estaba gestando el convenio urbanístico de las Teresitas para poner de manifiesto un caso claro de utilización del poder público para favorecer intereses que no tenían nada que ver con los del pueblo de Santa Cruz. Terminado ese proceso en el que mis alegaciones fueron desestimadas, formulé un recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que no ha sido resuelto. Déjame administrar a mí mis propios pasos, déjame administrarlos, porque si voy por delante de lo que yo creo que debo ir, los propios compañeros de tu partido dirán que estoy judicializando la política. ¿De acuerdo? Bien. Y digo algo más, en ese caso se hizo un gran esfuerzo para dar apariencia de legalidad a un caso de corrupción. Por eso definí yo la corrupción inicialmente como la utilización del poder público para favorecer intereses distintos de los intereses públicos y de los intereses generales. Estoy en condiciones de dar cuenta de mis actos y en este asunto he ido dando los pasos que mi formación jurídica y mi sentido de la proporcionalidad me aconsejan. Pero en cambio... Y mantengo aquí que es un caso flagrante de corrupción. Bien, pues eso es lo que te digo. Es decir, tú dices que vas a tu paso, pero vas por delante de tus pasos. Si efectivamente estuvieras por descubrir algo y fueras por los plazos judiciales, como tú dices, hubiera sido un poco más de precavido y dices, bueno, estoy dando estos pasos y ya cuando termine esto voy a lo otro. Pero en cambio tú has ido a un tema de corrupción. Ahora nos vienes con las tricuñuelas legales de que si es corrupción, no es corrupción, que hay otras clases de corrupción. Pero lo que están esperando los ciudadanos, es que si ahí hay un pelotazo, como se dice entre otros tú, no esperes a temas administrativos, vete al fiscal anticorrupción, dile toda la información que tienes de lo que es corrupción y demuéstraselo. No esperes a los temas administrativos, olvídate de esa cuestión, demuéstranos de que efectivamente estás por limpiar este país y la corrupción. Pero vamos a ver una cosa, Barragán, vamos a ver. Yo soy un ciudadano libre y digo lo que creo que tengo que decir. No, tú y además eres un cargo público del PSOE. Pero no quedábamos aquí al fiscal anticorrupción como un ciudadano, aclárate. No, como cargo público y como ciudadano. Yo soy un ciudadano libre y además ostento una representación pública y en el ejercicio de ella utilizo los frentes que me permite la sociedad democrática, los escenarios que me permite y lo administro yo. No me lo va a administrar Coalición Canaria, no me va a decir los pasos que tengo que dar, ni me los vas a decir tú. Y yo digo públicamente que ese es un caso de corrupción. Y si me das tiempo, lo explico ahora. Y este es el frente de la denuncia política. Y el frente de la denuncia jurídica lo administro yo, que para eso estudié 5 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna y tengo una experiencia creo que acreditada en la materia. Este tema lo he llevado yo como Santiago Pérez y como secretario general de los socialistas de Tenerife porque lo decidió el máximo órgano de mi partido, el Comité Insular, después de un largo debate, a la sede de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y ahí expuse todos los argumentos, todos, que a los propios tribunales les deben dar pie para sacar el tanto de culpa y remitirlo a la jurisdicción penal. Porque sí que corresponde a los tribunales, en primera línea, yo les he dado los hechos y los argumentos. Los tribunales, que no son tribunales distintos, es único el Poder Judicial, tienen el deber de, a partir de esos hechos, dar cuenta a la jurisdicción penal, cosa que probablemente tú no sabes, porque tampoco tienes por qué saberlo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me permite... Sí, tendrá la palabra el señor Barragán en cuanto reanudemos el debate. ¿Corrupción en Canarias? Esa es la pregunta de este debate que están protagonizando aquí en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago,
que están protagonizando en Crítica en 8 don José Miguel Barragán Cabrera, portavoz suplente del Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, y don Santiago Pérez García, miembro de la Diputación Permanente por el Grupo Socialista de la Cámara Autonómica y también concejal socialista del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Hemos tenido dos partes del debate. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía. Se ha preguntado en la calle, nuestros compañeros de Canal 8 han preguntado en la calle, ¿qué haría usted con los políticos corruptos? Bien, a esa pregunta vamos a escuchar las contestaciones. Cogerlos, sacarles el dinero, exprimirlos, meterlos en la calle, que paguen con sangre, que el pueblo necesita comer. Yo es que no conozco ninguno, la única corrupta soy yo. Perdona. Con los políticos corruptos, pues meterlos a todos en la cárcel. Yo de política no. No quiero saber nada. Pues los metería a todos presos. Con los corruptos, pues lo que están haciendo a la cárcel. Es lo que se merecen. Corrupto tiene que volver el dinero. Pero yo lo que no me explico que un corrupto convicto y confeso por una fianza de 50 millones de euros o 50.000 euros salga bajo fianza sin devolver el dinero que ha robado. ¿Qué haría yo con los políticos corruptos? Pues no sé, quitarlos de sus mandos, ¿no? Pues ya ponerlos en la cárcel, porque el que roba va a la cárcel. Roldán robó más de 4.000 millones de pesetas reconocidos. ¿Cuántos hospitales no se harían? Quitarle el dinero, dárselo a donde lo ha robado y meterlos en la cárcel. Pues acabar con ellos, no votar por ellos. Eso, meterlos en la cárcel, pero bastantes años. Y que no vuelvan a ejercer la política, claro. A la cárcel todo. Y que devuelvan el dinero. Cualquier persona corrupta, llevarlo ante un juez, ¿no? Pues creo que la decisión la tenemos nosotros en el voto. Si creemos que somos corruptos, echarlo fuera con las próximas elecciones. ¿Qué quieres hacerlos más? Otra cosa, supongo que será juzgarlos. Si son corruptos, pues a la cárcel, digo yo. Que devuelvan lo que han cogido y se acabó. Sobre todo que devuelvan lo que han cogido. Que devuelvan lo que han cogido. Que es una de las cuestiones que no es tan claro ante la ciudadanía si lo suelen devolver o no. Pero bueno, sí. Es decir... por terminar la conversación de antes que tenía con el compañero, no estamos aquí discutiendo con Santiago Pérez, el abogado, Santiago Pérez, el licenciado en Derecho. Yo no te voy a discutir los procedimientos ni la fórmula que tengas para hacerlo. Tú estás aquí hoy, y yo estoy aquí hoy, por una representación. Y estamos hablando de un tema porque se supone que detrás de nosotros, a mí no me invitaron por José Miguel Barragán, mira qué guapo es, lo vamos a traer, y espero que a ti tampoco, no por lo de guapo, sino por Santiago Pérez. Nos invitaron porque representamos a dos fuerzas políticas, y se supone que también somos capaces de transmitir lo que opinan nuestros partidos. Y como político, es el discurso que yo te estaba dando. Oye, tú eres un representante institucional y tú, si conoces un delito, tienes el deber de denunciarlo. Otra cosa es que después tú tengas tu cuestión por tus conocimientos en derecho y quieres hacer una determinación. Pero si hay corrupción, yo espero, y vuelvo a insistirte, espero que aparte de las formalidades que quieras hacerme ver esta noche, a mí no me vas a convencer, y creo que tampoco vas a convencer a muchos ciudadanos, que si conoces un delito es que voy por pasos, ¿no? Porque la gente lo que está esperando, como dice ahí, es que los metan lo antes posible en la cárcel si se ha metido la gente en el dinero en el bolsillo. Comentó antes Roldán, el caso de Roldán. Efectivamente fueron 1.800 millones en comisiones y 435 millones en fondos reservados. Y así hay muchísimos casos en España desde el año 93. Muchísimos casos. Y el PSOE tiene 15 casos abiertos ahora mismo en España. Por eso cuando en algunos casos se nos hace la observación a nosotros, es que ha habido demasiado tiempo en Canarias una connivencia empresarios políticos. Y resulta que este fin de semana salen los políticos diciendo todo lo contrario, ¿no? Que hay que quitar de en medio a los que están gobernando, automáticamente quienes decían eso, quienes decían que estábamos en connivencia con
con los empresarios, por lo tanto connivencia igual a corrupción, ahora resulta que no, que tienen razón los empresarios porque lo que han dicho es que hay que cambiar al que está, ¿no? Digo esto y coincido con la gente. Hay 3 acciones que lo contempla la ley. 1, devolver el dinero. 2, que no vuelvan a ejercer el cargo público. 3, que si el delito es lo suficiente importante y tal y como está el Código Penal, pues que le toquen los años de cárcel que le tengan que tocar a cada uno de ellos, ¿no? Don Santiago, ¿está usted con el caso de las Teresitas? Mi querido colega Barragán habla por él y dice que no le convenzo y anuncia que tampoco convenzo a la opinión pública. ¿Sabe mucho el señor Barragán sobre sí mismo y sobre lo que la gente piensa? Mira, la mayor parte de la gente de Santa Cruz sabe que la operación de las Teresitas fue una operación, digamos, amparándola en un fin noble por el que había luchado mucho tiempo el pueblo de Santa Cruz, la recuperación del frente de playa y preservarlo de la edificación que querían hacer allí sucesivos gobiernos municipales. Esa era una lucha noble en la que además los socialistas de Santa Cruz se distinguieron al lado del pueblo para llevar a cabo una operación que nada tenía que ver con los intereses públicos. Y la operación es muy sencilla, muy sencilla. Mira, hay unos señores que no con el aval de su importante patrimonio, constituyen una sociedad hoy, con un capital muy pequeño, y consiguen de una entidad financiera semipública 5.500 millones de pesetas. Con 5.500 millones de pesetas, sobre la marcha, compran unos terrenos en las Teresitas, de los que forma parte el frente de playa. Esto compraron por 5.000 millones de pesetas. Esto se lo venden al Ayuntamiento de Santa Cruz, sin haber movido una piedra, esto, por 8.750 millones, que nunca se justificó de dónde se sacaban esos 8.750 millones. Y esto se compromete el Ayuntamiento a recalificarlo y lo recalifica, asignándole un uso residencial que supuso una notable plusvalía, un incremento de valor muy importante para lo que les quedaba a esas personas. Y lo venden ahora, casi todo, por 16.000 millones de pesetas. Han hecho de 5.000 millones de pesetas, 25.000 millones con la participación indispensable, necesaria, definitiva del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y mi pregunta es, ¿y de todo esto, para el pueblo de Santa Cruz, qué contrapartida? Porque nuestra legislación urbanística dice, tanto la estatal como la canaria, que las plusvalías inmobiliarias que se derivan de las decisiones de los poderes públicos, en parte han de revertir al erario público. No solo no ha revertido ninguna, sino que el pueblo de Santa Cruz ha pagado 8.750 millones de pesetas, que hay que reunirlos contribución a contribución, impuestito a impuestito, ciudadano a ciudadano, sin justificación ninguna. Casi el mismo dinero que ha obtenido el Ayuntamiento de Santa Cruz por la privatización de una empresa en masa que funcionaba, según todos los observadores, según todas las auditorías, con buena calidad y a satisfacción de los usuarios. Esta es la operación. Esto es utilizar el poder público para finalidades ajenas a los intereses públicos. Yo lo denuncio políticamente, lo he hecho muchas veces. He dado noticias de esto mismo, no con triquiñuelas, con argumentos y con iniciativas jurídicas a los tribunales. ¿De acuerdo? Y lo denuncio como cargo público, lo hice en su momento, o como ciudadano. Yo no tengo un bisturí para dividirme en 3 personas. Soy la misma persona. Y cuando hablo de que doy noticia de estas cosas a los tribunales, y lo he hecho, no estoy hablando de triquiñuelas, estoy hablando de utilizar los mecanismos que el Estado de Derecho brindan a uno. Bien. Y me he referido a este caso porque lo conozco y además para poner de manifiesto que yo creo que en Canarias hay corrupción, pero que la corrupción no es un fenómeno generalizado y que yo no hablo de casos supuestos que no conozca, que no haya estudiado. Hablo de lo que sé y lo argumento. Y creo que lo argumento con convicción y con capacidad de convencer, porque lo que estoy diciendo es la verdad, simplemente eso. Entonces me pareció un poco fuera de juego, fuera de lugar, una especie de reacción, que si soy capaz, que ni soy capaz. Mira, las personas son capaces o no son capaces en función de lo que su trayectoria demuestra. Y la mía en ese asunto demuestra que cuando creo una cosa, la hago. Y tengo miedo, como todo el mundo, pero ya se sabe que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo supera. Simplemente. Pero no es una cuestión de valentía, porque tú aseguras... No era que no era capaz, no era capaz. Que no es una cuestión... No, estoy diciendo... No soy capaz de ello, digo, sí soy capaz. Que no es una cuestión de valentía, según tú, yo digo que sí, que digo que según tú no es una cuestión de valentía, porque tú estás en posesión de la verdad, lo acabas de decir, lo que acabo de decir es la verdad, no hay otra verdad, es la verdad tuya, ¿no? Pues bien, lo veremos en los tribunales, yo me alegraría muchísimo de verlo y me gustaría verte contigo después
a ver qué es lo que dices después, ¿no? Porque yo también, tú dices que tú no sueles estar en dos sitios. Yo te he visto a ti en el puerto de Granadilla defendiendo una cosa en el Parlamento y votando una y yendo a las manifestaciones de Granadilla, ¿no? Es decir, tienes el don de la ubicuidad en un montón de cosas. Y me da a mí que en este tema, aunque no tengas el don de la ubicuidad, al final te pasará factura lo que estás diciendo. Si quieres venimos a hablar del puerto de Granadilla y no del puerto de Granadilla, mezcles unas cosas con otras. Puerto de Granadilla. Vamos a ver, yo no te digo ni datos sobre los casos de corrupción de Coalición Canaria, podía hablar de algunos de ellos, porque no se trataba de eso. Pero tú has venido a decir, el Partido Socialista, mira, un partido muy grande, que está implantado en un amplísimo territorio, que tiene cientos de miles de militantes y de cargos públicos, como toda realidad humana, tiene sus luces y sus sombras. Y tú has venido aquí, pues en la península, no sé qué, porque ustedes manejan los escenarios en función de sus conveniencias. Yo te digo, no voy a hablar de los casos de corrupción de Coalición Canaria, porque no es el caso, pero es mucho más fácil y mucho más grave evitar la corrupción en un sitio más chiquitito y donde son pocos, que en un sitio muy grande. Ustedes manejan los escenarios como si fueran prestidigitadores, ¿no? El PSOE es toda España cuando les conviene. Y entonces, claro, como son muchos, dicen, hay 15 casos de corrupción. Yo he oído hablar hace un momento de cargos públicos del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, que están procesados. Y no he querido hablar de ese asunto, porque yo pensaba que este debate iba a ser un debate más de razonamiento. Por eso decía, la corrupción no es solo el caso de que se enriquezca con el dinero público el que está gobernando. La corrupción es más que eso. Porque es que yo creo que es más que eso. Por ejemplo, cuando un gobernante, por una relación de afinidad, de amistad, de cercanía, le da preferencia a un ciudadano con respecto a otro sin justificación, eso es corromper el poder político, porque no está el poder democrático establecido para eso. Por eso lo decía al principio. Y mira, es muy fácil, y las personas que tienen experiencia y formación jurídica y experiencia política lo saben, darle a un expediente administrativo apariencia de legalidad. Eso es fácil. Y sobre todo ese expediente lo llevas tú a la jurisdicción contenciosa administrativa y a lo mejor la administración que le ha dado apariencias de legalidad y el gobernante escapa. Pero cuando tú llevas un asunto a la jurisdicción penal, no están analizando la escena de una comedia, sino toda la comedia. No están analizando la escena de una película, sino toda una película. Y le están poniendo el gran angular. Se van a valorar todos los aspectos jurídicos, no solo los que se pueden salvar con las apariencias. Entonces, ya se verá. Tú dices que al final de este caso, si llega a los tribunales penales, hablaremos. Pues hablaremos. Bien. Yo te estoy dando argumentos, que me parece que son argumentos muy consistentes, creo que corresponden a la realidad, y ahí me detengo. Si lo blanco no es blanco, si no es negro, pues mira. Bien. Vamos a ver. Simplemente. Vamos a ver, Santiago. Y si quieres que hablemos de Portugal, yo todavía no he nombrado, no he nombrado ningún... Creo que estabas preparado. Dice, yo no es que no he traído ningún caso. Vamos a ver, son ustedes los que siempre nos hablan a nosotros. Ustedes son un partido de ámbito local, no tienen proyecto de España, no tienen proyecto de Europa. Eso es el discurso de ustedes permanentemente cuando hablan en algunos temas determinados. Pero cuando se habla de corrupción, son ustedes los que quieren compartimentar el Estado en 17 comunidades autónomas. Y dependiendo del sitio donde toque, hablar de corrupción o no hablar de corrupción. Yo lo reconocí al principio. Bien, entonces, tranquilo. yo no he sacado nada más que el caso de Roldán porque lo sacó un señor ahí. No hay 15 casos, y te da un dato. ¿Cuántos casos tenías ahí documentados? Pero no los he nombrado. Pues nómbralos. No los he nombrado. Pero fíjate. Podría nombrar si quieres. Sí, los podría nombrar uno a uno. Nómbrelos. Y en algunos casos, no, si quieres que enumérelos. Pues vamos a numerarlos rápidamente. Con su nombre. Venga. Para que se sepa, ¿no? Todos los casos. A ver. Yo creo que venías a defenderte, Barragán, y yo no venía a atacarte. A defenderme. No. Por favor, al grano. Perdona. La política de tu partido en esta campaña, el eje de campaña de tu candidato es luchar contra la corrupción en Canarias. Ese es el eje principal. Ni la vivienda, ni las personas, ni la infraestructura, ni los equipamientos, ni los servicios. Es una caricatura. Lo que está diciendo ahora es una caricatura. No. Perdona, eso es una caricatura. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que es una caricatura? No, para nada. Ese es el mensaje central de campaña. Las 3 veces que lo hemos ido a hablar como candidato, ese es su mensaje. Y frente a ese mensaje, hay que decirle al Partido Socialista que tiene en España 15 casos de corrupción abiertos. Uno lo tiene en La Coruña, en Porto Santo, otro en Albacete, en Ellín, otro en Alicante, en Albatera, otro en Almería, en Garrucha y otro en Níjar, en Ávila, en La Cañada, en Granada, en Armilla, en Huelva, en Matalascaña, en Madrid, el famoso caso de Cienpozuelos, en Málaga, Estepona,
en Sevilla, Burguillos y Guillena, en Toledo, Seseña, en Valencia, Sueca, en Valladolid, Villalba de los Alcores. Y todos esos casos habían, pero es que además hay otra cosa. Cuando el candidato del Partido Socialista... ¿Puedes explicar alguno de ellos? Porque yo el de las Teresitas lo he explicado, ¿eh? Sí, sí, hombre, si me dan tiempo los explico uno a uno. No tengo problema. Oiga, por cierto, ¿cuántos hay del Partido Popular? No tengo, abiertos? 31. Que pues casi le dobla al Partido Casi Popular. le dobla al Partido Socialista en este Ya que tienen los nombres, ¿y en Canarias que afecten a Coalición Canaria? En Canarias que afectan a Coalición Canaria tenemos el caso IFEN y el caso Tindaya, si después de que salga de los tribunales, que por ahora está diciendo que no hay ningún tipo de delito ahí, aunque yo pensaba igual que el gobierno, ¿no?, que efectivamente había una cierta connivencia de los empresarios con los propietarios de lo que era la explotación minera, pero los tribunales dicen, por ahora vienen diciendo que no hay absolutamente nada. El caso IFEN y el caso Tindaya. Tenemos nosotros, porque el caso Amorós está ahora en los tribunales, de lo cual yo me alegro, ya lo dije el otro día, porque es donde único van a conseguir justicia en el caso Amorós, sobre las posibles o presuntas irregularidades que han afectado al erario público, porque de eso se trata. Esos son los casos que hay. Bien, se nos ha ido el tiempo. Sí, y solo hay... Sí. Vamos a ver. No, porque hay para una última intervención de cada uno. Por favor. ¿Verdad? Una última intervención de cada uno de ustedes. Agoten, por favor. Dada la capacidad de síntesis reconocida para ambos los dos, yo les ruego que lo que tengan que decir lo digan, digamos. A ver, señor Barragán, última intervención. Bueno, yo al final de esta intervención de hoy lo que me gustaría es que en Canarias no es un sitio distinto al resto de España, en eso parece que coincidimos. Hay corrupción en Canarias, hay corrupción en España y seguramente la va a seguir habiendo, aunque haya modificaciones importantes desde el punto de vista legislativo. Primer mensaje. Segundo mensaje, y en eso quiero ser contundente y claro. Cuando entre las fuerzas políticas el afán no es buscar la corrupción y transparentar la vida pública, sino usarla con fines partidistas, sabiendo que además nadie puede venir aquí con la imagen completamente limpia, porque todos los partidos tienen casos de corrupción. A mí no me gusta asociarlos porque entiendo que son personas, salvo en casos muy específicos donde se ha demostrado que es financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, cuando se hace batalla electoral de este tema, tampoco se puede quejar las fuerzas políticas de que sea batalla electoral. Si alguien decide que eso está en su agenda electoral, nosotros no vamos a rehuir ese debate en la agenda electoral porque tenemos armas para combatir ese discurso. Santiago. Me parece muy bien, como el señor Barragán ha hablado de cuál es el eje de campaña del Partido Socialista, debe saber muy bien todos estos movimientos, pues yo tengo que decir que el eje de campaña de Coalición Canaria va a ser la xenofobia, como si la llamada de los emigrantes no la produjera nuestro crecimiento económico y sobre todo un modelo de desarrollo que los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria han apadrinado. Miren, yo creo que la intervención de Barragán es una intervención a la defensiva. Está prácticamente diciéndonos, todos los partidos son iguales, no es lícito, ahora estoy hablando yo, querido. No, yo estoy callado, estoy haciendo como si todos los partidos son iguales. Este tema no se debe utilizar con criterio partidista porque si se utiliza, tiene que ser necesariamente con criterio partidista y no con un ánimo de regeneración, de mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, el funcionamiento de sus instituciones. Porque hay partidos y hay personas. Y yo sé que a ustedes les resulta incómodo que el Partido Socialista tenga un candidato que tiene una ejecutoria limpia y por lo tanto creíble en ese asunto. Y no como ciudadano, como ministro de Justicia. Porque cuando en este país se están ahora produciendo una serie de casos, algunos también afectan al Partido Socialista, es porque se están reforzando los medios, porque hay una voluntad política de perseguir la corrupción. Y si hay alguien en el gobierno estatal que tiene la responsabilidad y que personifica esa voluntad, es el ministro de Justicia. Yo sé que eso a ustedes les incomoda, pero el ministro de Justicia, que además va a ser candidato socialista a la presidencia de Canarias, es perfectamente creíble, tiene perfectamente acreditada su voluntad y su línea y su trayectoria en este terreno. Y es verdad que cuando se acumula mucho poder durante mucho tiempo, la tentación de corrupción, los fenómenos de clientela política, las relaciones de favor con determinados empresarios son más frecuentes. Yo creo que Canarias y muchos ciudadanos también necesitan un cambio político y en estas elecciones hay que hablar de eso y de muchas más cosas. Pero nadie va a callar al Partido Socialista
sí considera que este es un tema prioritario en Canarias del que hay que hablar. Ni las amenazas, ni todos somos iguales. Esa es una actitud a la defensiva. ¿Están a la defensiva? Bueno, pues están a la defensiva. Estás equivocado y de todas formas un golpe bajo hablar de la xenofobia cuando sabes que no te puedo contestar. Porque estábamos hablando de corrupción, pero ese es el estilo del PSOE. No, estamos hablando de ejes de campaña. Ese es el estilo. De ejes de campaña. No, estamos hablando de corrupción. Y no de campaña, el que sacó campaña fuiste tú, querido. Eje de corrupción. El que sacó el eje de campaña fuiste tú. Cuando quieras hablamos de la época dorada del Partido Socialista y de tu candidato y del jefe de campaña de tu candidato en Madrid, cuando se daban los mayores pelotazos en la corrupción en España, que también estaban en el Partido Socialista. ¿Tendrás ocasión de hablar de eso en la campaña? Por supuesto. En la campaña no, en otro programita contigo. Otro programa, estaremos encantados de que ustedes sean los protagonistas del debate, tanto don José Miguel Barragán Cabrera como don Santiago Pérez García. Muchísimas gracias a los dos. Lamentamos que no haya podido venir don Fernando Toribio Fernández, diputado del Partido Popular. También es cierto que ustedes no han sido exquisitos y no han atacado para nada al Partido Popular. Santiago aquí, que da juego. Perdón un momento. No han atacado para nada, salvo esa mención que ha hecho el señor Barragán Cabrera, el diputado señor Barragán Cabrera, con los casos abiertos en el Partido Popular que duplican hasta el momento a los del PSOE, el tanteo. Sí, bien, digo en lo que es la competición, pero siempre de una competición desgraciada, una competición en ese caso realmente inaceptable, no indeseable. Bien, uno de los mensajes que se han dado aquí es probablemente ese viejo dicho popular de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, bien, pero para evitar ese tipo de corrupciones, por supuesto, también tiene una participación, o debe tener una participación muy directa la ciudadanía, que se le permita a la ciudadanía intervenir en casos de corrupción. ¿Cómo? De múltiples formas, también cambiando alguna que otra ley, por ejemplo, la ley electoral, es decir, dejando listas abiertas, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos para que el ciudadano de a pie libre y soberanamente, ayude a, colabore a erradicar ese tipo de mal que nos afecta. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a quienes han intervenido desde la calle con sus puntos de vista. Ustedes no dejen de participar a través del correo electrónico, tienen en este momento la dirección a pie de pantalla y desearlos, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Serán mucho más felices, desde luego, el día que puedan decidir libremente quiénes son sus representantes, tachando, poniendo. Y también serán mucho más felices el día que tengan la certeza de que la corrupción es algo que ha desaparecido. Muchas gracias a todos ustedes y hasta un próximo programa. Yeah.